¿Qué tiene el Parque Tezosomoc en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México que atrae a tantas personas cada día? Hoy lo vamos a descubrir en un recorrido lleno de sorpresas, desde su icónico lago que imita al Valle de México hasta espacios perfectos para desconectarte del ruido citadino. Este parque esconde más, mucho más de lo que imaginas. ¿Te quedas conmigo para descubrirlo? Bien, muy queridísimos amigos, pues ya me encuentro en el interior del Parque Tezosomoc, que como te había comentado se encuentra dentro de la alcaldía Azcapotzalco. Y fíjate que para llegar en transporte público es pues relativamente sencillo. Yo te voy a platicar cómo llegué. Fíjate que además fue algo que me sorprendió muchísimo, porque yo me vine toda la línea 7 del metro hasta llegar a la estación El Rosario, que pues es la terminal de la línea 7. Me sorprendió mucho, hacía muchísimos años que no me bajaba yo en la terminal del Rosario y me sorprendió mucho ver qué bonita está la terminal. Realmente está convertida en una plaza comercial, hay muchísimos locales, es un lugar muy bonito, muy limpio, donde puedes encontrar distintos productos y demás. Bueno, pues después de llevarme esta sorpresa caminé por lo que es la avenida de Cultura Norte. Caminas toda esa callecita, atraviesas Aquiles Cerdán, vas a llegar más o menos a lo que es el CCH Azcapotzalco y pues a unos metros está. Realmente digo, por aquí te estoy compartiendo el mapa. Caminando a buen paso, a buen ritmo, te aventarás unos entre 10 y 15 minutitos. Así es que pues ya estamos aquí en el interior de este parque. Pero antes que nada, permíteme presentarme, yo soy Alfonso Vargas Torres y este es mi México Mágico. Así es que pues vamos a comenzar a explorar este parque. Lo primero que nos vamos a encontrar aquí, como en muchos de estos parques, es un mapa, Centro Cultural y Recreativo Tezosomoc, un mapa guía, y pues ahí tienes todos los servicios que te ofrece. Mira, los atractivos, obeliscos históricos, servicios y bueno, todo lo que pues obviamente no puedes hacer dentro del parque. Se supone que patinetas, bebidas alcohólicas, no se permiten mascotas. Ojo, este parque no es pet friendly. Y bueno, pues aquí vamos entrando por la puerta número 1. Y lo primero que te vas a encontrar pues son estos juegos infantiles, ¿no? Son juegos para los niños que están pues ahí, columpios, hay resbaladillas y pues todo lo que encuentras en los juegos de este tipo, en los juegos infantiles. Incluso mira, dentro del parque está este señalamiento, dice que hay una red Wi-Fi de la Ciudad de México que tiene internet para todos. Ahorita vamos a hacer la prueba, vamos a intentar conectarnos a ver si es cierto que hay Wi-Fi aquí adentro. Y mira, pues aquí está como esta zona para que tú puedas rentar una bicicleta, tanto para ti como para tus niños. ¿Cuánto cuesta la renta de bicis? 30 media hora. 30 media hora. ¿Y los cuatris? Tengo de 50 el chico y 65 el grande, que es de 6. Mira, pues para que puedas explorar el parque de otra manera, una forma también pues amena de darte la vueltecita por este parque. Hay por ahí también una zona de sanitarios, hay baños que esos te cuestan 5 pesitos. Y mira, bueno, pues ahí ahorita nos tocó como que están haciendo alguna construcción, están haciendo alguna obra, pues seguramente, y eso es lo bueno, ¿no, amigos? Que realmente en muchos lugares de estos vemos que hacen mejoras para preservar este tipo de lugares, para que estén siempre bonitos, para que estén bien conservados, pues para el disfrute de todos los que vivimos aquí y de ti que nos visitas aquí en la Ciudad de México. Es una zona muy arbolada, muy bonita, como para que estés relax. Mira ahí este tipo de banquitas que se ven bastante cómodas. Digo, esta pues no me siento ahorita porque está ahí medio durito el sol. Oye, mientras avanzamos pues te quiero platicar un poquito que según la leyenda Tezosomoc vivió del año 1320 hasta 1426 y era señor del pueblo tepaneca. Este fue conocido por su destreza militar y ser un genio pues estratégico. También se dice que fue frío, cruel y despiadado. Así es como era Tezosomoc. Algunas leyendas cuentan que vivió tanto tiempo que en sus últimas décadas lo llevaron envuelto en una manta. Sin embargo, pues los mexicas solo pudieron derrotar a los tepanecas tras la muerte de Tezosomoc. O sea, realmente Tezosomoc fue una persona que pues finalmente mantuvo como a raya muchas cuestiones de las batallas de aquellos entonces, y pues tras la muerte de Tezosomoc es hasta entonces como pues finalmente los mexicas pudieron derrotar a los tepanecas. Así es que pues este parque, mis queridos amigos, lleva el nombre del antiguo gobernador tepaneca en lo que hoy es Azcapotzalco. Historia medio sanguinaria, pero pues historias de esas que ocurrían en aquellos entonces en estas zonas lacustres, en estas zonas. Y aquí te indica que es la ruta náhuatl del Parque Tezosomoc. A lo que te decía, estas banquitas están realmente sabrosas para sentarte aquí. Lo voy a hacer tantito para ver si es cierto que existe aquí Wi-Fi inalámbrico. Vamos a hacer la prueba. A ver, aquí está esta que es la de
CDMX Internet para Todos. Te especifica obviamente que no es una red segura, pero pues al final de cuentas obviamente pues no es para que hagas ahorita una operación bancaria ni mucho menos, simplemente a lo mejor para que puedas mandar algún mensajito. Mire, ya me conecté, se supone que ya estoy conectado. O sea que como en muchos lugares de esta mi querida Ciudad de México, el internet es gratuito. Y bueno, pues así como que aprovechando el relax, la sombrita, te quiero comentar que este parque fue construido en el año de 1982, paralelo a lo que es la línea 6 del metro, que corre precisamente de la estación del Rosario y hacia Martín Carrera. De hecho, en ese inter hay una estación que se llama Tezozómoco. Este terreno, mis queridos amigos, es parte de lo que era la antigua Hacienda del Rosario. Y te quiero comentar que, fíjate, a la semana lo visitan alrededor de 5,000 personas. Y mira, también encontramos estos juegos, así como para los más chiquitos, que son juegos realmente para niños muy pequeños, o sea, resbaladillas muy chiquitas. Y allá en la parte de atrás pues vemos varias canchas de básquetbol. Son 1, 2, 3 canchas de básquetbol completas, obviamente son 6 canastas. Lago embarcadero, gimnasio al aire libre, mira, hay lugar para fiestas infantiles, ruta histórica y sanitarios. A ver, vamos hacia el lago, un poquito de contraluz aquí por la hora de la mañana. Esto lo estoy grabando pues tempranito, como me gusta realmente salir así como que explorar un poquito estos lugares de la Ciudad de México, pues temprano. La verdad es que esto lo estoy grabando entre semana, por eso pues posiblemente vean que no hay tantas familias, más bien hay como muchos chavos, muchos jóvenes. Quiero pensar que porque pues enfrente también está el CCH Azcapotzalco. La verdad que padre, o sea, yo fui al CCH en Naucalpan, pero si hubiera ido al CCH Azcapotzalco, no hombre, pues imagínate, tienes todo un parque enfrente de tu escuela, qué padre, ¿no? Oye, y aquí quiero hacer una pausita para decirte que pues realmente viajar por México es muy bonito. Mi país tiene muchísimos lugares para visitar y en ocasiones pues digo, hacerlo en coche suele ser un poquito más complejo si es que tienes coche y cansado a manejar y todo. Y si como yo no tienes coche, bueno, pues hay muy buenas alternativas y una de ellas es viajar con mis queridos amigos de Espíritu Aventurero. Yo lo he hecho ya en varias ocasiones y la verdad es que me encanta viajar con ellos porque tienen tours a muy buenos precios, a muchos lugares, hay muchas alternativas, el trato es muy bonito, son extremadamente puntuales, los puntos donde te recogen y te dejan son realmente muy céntricos. Yo he tenido muy buena experiencia con ellos y por eso te los recomiendo y te estoy dejando algunos enlaces en la caja de descripción. Si tú adquieres alguno de estos tours con estos enlaces que te estoy compartiendo, pues también me ayudas muchísimo a mí para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, pues vamos a seguir explorando aquí el Parque Tezozómoco en mi querida Ciudad de México. Mira, también está este trenecito con temática de los Picapiedra, Roca Estación, Roca Tren. Miren, ahí están los personajes legendarios de los Picapiedra. Ahí está Pedro Picapiedra, Vilma, por ahí está Pablo, está Bambán, está Pebbles. Pues me imagino que funciona los fines de semana. Está muy padre también el carro, mira. El troncomóvil y el Rocatren. Niños y adultos 30 pesitos la vuelta. Y bueno, pues aquí estamos llegando a la zona de el lago de este Parque Tezozómoco. Ahorita está cerrado, mira. Veo que pues también hay renta de lanchas. Y aquí dice Puerto Tezozómoco. Entonces, bueno, pues yo me imagino que más tardecito o quizá en fines de semana pues abrirán las puertas de estos lugares para poder pues así tomar tu lanchita, que por lo que veo son lanchas de pedales. Ya casi en todos estos lugares, mis queridos amigos, son lanchas de pedales. Ya incluso en lugares como Chapultepec, que pues eran muy populares las lanchas de remo, pues ya no son lanchas de remo, ya casi todas son así lanchitas de pedales. Lamentablemente pues no me pude subir una lancha, digo, pues está cerrado. Y pues como suele ocurrir aquí la fauna, miren muchos patitos ahí, unos tomando el sol, unos aquí comiendo y unos echándose un clavado nadando. Este lugar realmente está muy bonito, miren, escuchen al patito. Es un lago de buen tamaño, realmente es un lago de muy buen tamaño. O sea, la extensión sí es, pues si bien no enorme, pero chécate, sí es un lago pues bastante grandecito. Y es que el lago está destinado a reflejar el gran lago de Texcoco rodeado por montañas, una recreación muy interesante de lo que fue México Tenochtitlan. Muy bonito el lago, realmente muy bonito el lago. Y miren, aquí por ejemplo vemos todos estos obeliscos y está interesante, ¿no? Porque vienen como los nombres de, en este caso vemos Tlatelolco, te viene como esta plaquita donde te explica más o menos. Tlatelolco dice en el montículo de la tierra, su significado, ¿no? Que es Tlayi, tierra, Telolocotl, no es Teloloc,
Telolocotli, o bueno, como se diga, montículo y en el lugar. Y pues aquí te viene una pequeña explicación de lo que era Tlatelolco y un poquito desde la fundación de México, Tenochtitlan y demás. Y pues a lo largo de este paseo, de esta ruta, pues vamos observando todos estos obeliscos. Este, por ejemplo, pues es de Tenochtitlan, pedregal donde abundan las tunas, y de igual manera pues ahí está el pequeño obelisco con Tenochtitlan, lugar del ombligo de la luna. Y bueno, pues ahí te viene también toda una explicación acerca de Tenochtitlan, o sea, pues un paseo también hasta cierto punto cultural, donde puedes aprender y apreciar este tipo de cosas. Y fíjate que pues aquí pegado al lago pues hay uno que desde luego es muy significativo, este obelisco, porque pues se trata de Azcapotzalco, que es precisamente en la alcaldía, antes delegaciones, así se les llamaba en la Ciudad de México, hoy son alcaldías, de lo que significa Azcapotzalco, en el hormiguero, Azcatl hormiga, Potzali montículo, hormiguero y lugar o en. Mira, este está bien bonito porque este es una chinampa, jardín flotante de legumbres o flores, y pues esto sería una chinampa muy al estilo de las que se encuentran en Xochimilco, desde luego pues a las antiguas chinampas que se daban durante aquellas épocas en México Tenochtitlan. Y fíjate qué bonito, ahí está precisamente como una representación de cuando pues los pobladores de aquel entonces se encuentran el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, y es lo que hoy forma nuestro escudo nacional. Otro obelisco, y este es el de Coyoacán, lugar de los coyotes, que ya estaré próximamente grabándote un video en esa zona con algunos datos bien interesantes. Y mira, ahí están los patitos ahorita en el relax total, en la flojera total. Fíjate que también pues la fauna de este lugar pues suele ser interesante, ¿no? Digo, entre las especies que se pueden observar en esta zona pues son, por ejemplo, digo, además de muchos patos, pues también lo que son las garzas blancas, son aves acuáticas, y también pues es hogar el lago de peces carpa, así como de tortugas japonesas. A lo largo del lago pues también están estas bancas que mira, están buenas, están padres, un poquito descuidadas quizá, pero así como para que tú te sientes aquí como lo estoy haciendo yo, y pues ahí te pongas a observar la vista del lago. Yo creo que lo que me gusta de este tipo de lugares, no sé a ti, es que como que sientes que sales un poquito del bullicio de la Ciudad de México. Digo, estamos pues muy cerca de avenidas como Las Armas o de Aquiles Cerdán, que son avenidas realmente grandes e importantes, y suelen ser ruidosas porque pues hay mucho transporte público, hay mucho transporte de carga, pero de pronto sentarte en este tipo de lugares, escuchar los pajaritos, el bosque, bueno, me refiero a los árboles, el lago, la fauna, los patos y demás. Realmente por eso yo creo que muchos de los chilangos, capitalinos o como tú quieras llamarnos, pues disfrutamos de pronto este tipo de lugares. Oye, y es justamente en este mismo punto donde te digo que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya sabes cómo hacerlo, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, no te cuesta un solo centavo, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. También, como en muchos de estos lugares, pues vemos ahí fauna como las ardillitas. Vemos una ardillita ahí que está desayunando. Uy, ya se fue. Uy, perdón, espantamos. Pero bueno, ahorita regresa a seguir echándose su pancito que le dejaron ahí como migajón. Como que se comparte el alimento, ¿no? Entre lo que son los patitos y en este caso las ardillitas. A ver, ¿qué dices? ¿Para allá o para allá? Yo creo que vamos para allá, ¿no? Para seguir rodeando el lago. Lo que les comentaba, ¿no? Que realmente sí se ve que le dan mantenimiento constante al parque. Incluso, mira, te quiero, por ejemplo, hacer notar que el pasto no está crecido. La verdad es que está muy bien podado, y aquí vemos como estos montículos, estos montoncitos de pasto, porque se ve que pues justamente en estos momentos hay muchos empleados, muchos trabajadores que están ahí pues dándole su mantenimiento a este parque, podando el pasto, y la verdad es que pues eso sí es un muy buen punto a favor de este tipo de lugares, de este tipo de parques. Indica que para allá está la entrada, bueno, no la entrada, que para allá está la fuente monumental, pero lo que sí se ve pues mucha gente, digo, y eso que no es tan temprano, pues hay gente de pronto haciendo ejercicio, muchas señoras ya un poquito mayores haciendo, por ejemplo, yoga. Seguramente más gente de esta zona de Azcapotzalco
de la zona del Rosario. Qué bonito realmente vivir en una zona donde te quede cercano un parque de este tipo. Yo digo que es un privilegio vivir, por ejemplo, en esta zona de Azcapotzalco, que te rodea lo que es este Parque Tezosomoc, o bueno, pues a lo mejor muy cerca de Chapultepec. Yo te quiero comentar que alguna vez viví muy cerca del Parque Luis G. Urbina, mejor conocido como el Parque Hundido, y la verdad es que sí es muy bonito tener un parque cercano a tu domicilio. Yo no sé tú qué piensas, déjalo en los comentarios si tú vives, no sé, cerca de algún parque, de algún lugar bonito, de algún lugar incluso famoso como este o como el bosque de Chapultepec. Tengo la ligera sospecha, mis queridos amigos, que estamos llegando a la fuente monumental, pero también tengo la ligera sospecha de que está apagada. Posiblemente esta fuente pues nada más la prendan a ciertas horas, o no sé, quizá los fines de semana, o de plano, ¿no? Porque mira, si es monumental, realmente sí es una fuente bastante grande, pero ¿sabes qué? La verdad, yo creo que ya no la prenden, porque incluso pues sí se ve como seca, e incluso por ahí telarañitas y demás, o sea, es una fuente seca, o sea, de que no la prenden, yo creo que no la prenden, pero pues está bonita. Y sí, en efecto, mira, es la fuente Ameyali. Ahí sí, como que el área de oportunidades, pues a lo mejor prender la fuentecilla, porque mira, sí está muy bonita, está muy grande. Nos falló, ¿no? Estrellita menos, pero fíjate, otra cosa que me gusta mucho y que le da mucha vida a esta zona son las palmeras allá arriba. Y esto le da una vista muy bonita, o sea, porque si tú volteas hacia esa zona, el cielo, además te quiero decir, en este momento en la Ciudad de México está totalmente despejado, entonces las palmeras, la fuentecita, si es que estuviera encendida, pues incluso la chica que pasó ahorita en bicicleta, como que te haría pensar que estás así como que en un lugar más paradisíaco, tipo Miami, no lo sé, ¿no? Pero bueno, las cosas que podemos encontrar en estos oasis, pues son respiraderos, son pulmones para la Ciudad de México, son oasis para muchos de nosotros que vivimos aquí y que encontramos pues en estas zonas, en estos lugares. Observamos este tipo de esculturas, pero fíjense que lamentablemente, como en muchos sitios, pues no hay así como una placa, algo que nos indique quién la hizo, por qué está aquí. Pero mire, de que se ve bonita, ¿a poco no? De hecho, mira, si tú vienes así como por este caminito y subes esta loma, vas a llegar a esta zona, y aquí pues está bonito porque es como una especie de mirador. Puedes tener así como una vista muy bonita de lo que es el lago. Y mira, por ahí veo una estructura como redonda, la verdad no tengo idea que sea. Yo creo, por los letreros, que este ha de ser el famoso mirador, porque pues obviamente estás como, yo quiero pensar en la parte más alta del parque. Mira, si giras hacia allá puedes observar el lago, si giras hacia allá y si funcionara podrías observar la fuente. Sí, en efecto, mira, este es el mirador Tlachialoyan. Entonces bueno, pues tú puedes subir aquí a esta parte y desde aquí pues incluso lograr algunas fotos como muy buenas para tus redes sociales. Bueno, vamos a bajar del mirador como la gente decente, o sea, como que por la vía, no porque nosotros subimos así como por las lomitas estas, pero bueno, esta es realmente la subida del mirador. Y fíjate que realmente te quiero decir que estoy sorprendido del tamaño de este foro. Está realmente increíble, enorme, y sobre todo fíjate que si hay algún espectáculo ahí abajo, pues realmente puedes observar, digo, allá hay como una especie de gradas de piedra, pero si tú estás aquí puedes observar desde cualquier punto lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el escenario, como que es enorme. Oye, incluso te aclara, por ejemplo, para subir hacia el mirador y hacia esa parte del foro que te digo, que esto sí lo tienes que hacer sí o sí a pie, porque mira, aquí dice que está prohibido el paso de cuadriciclo y bicicleta. Esa es una de las avenidas, entonces pues obviamente hay transporte público, hay coches y demás, pero como que no llega, como que algo pasa con esos lugares que pareciera que la misma naturaleza los hace acústicos, y la verdad es que no te llega así como el sonido a lo mejor de claxons de los coches pasando, los trailers y demás vehículos, ¿no? De qué bonita casita esa, ¿eh? Quién sabe qué será, seguramente son algún tipo de oficinas administrativas o algo, pero está como bonita, ¿no? Como de esas galletas, como de esas casitas de cuentos, como tipo de Hansel y Gretel, no lo sé, pero mira, una casa pues así bonita. Ah, mira, pues de hecho es la administración. Pero mira qué bonitas, así se ve como una casita de campo con su cerca blanca. Órale, mira, me sorprende también esto. Hay canchas de tenis, mira, para niños y adultos, niveles principiante, intermedia y avanzados, ya así como para competencia. Mira qué padre está este paso, está bonito porque fíjate, es como una especie de túnel, bueno, una especie, es un pequeño túnel, pero mira, está así como que
su entrada entre magueyes. Y como bien dice la canción, grabé en la penca de un maguey tu nombre, Daniela y Dulce. Y mira, pues aquí tú pasas por debajo de este túnel, que incluso se escucha como túnel, se escucha hueco, y es un pequeño tunelcito que, como te digo, pues está entre magueyes. Lo cual hace también pues como que algo bonito, atractivo, ¿no? O sea, como si fueras así, se me figura como si fueras cambiando de escenarios, de desierto a bosque, no lo sé, o sea, me da esa impresión este Parque Tesosomo, como que tiene toda esa oferta amplia de muchas cosas, de cuestiones de recreación, de cuestiones de relajación, cuestiones de fauna, flora, y pues mira, como muchos de estos parques públicos también tienen estos llamados gimnasios al aire libre, que son muy buenos porque incluso pues trabajas con tu propio peso. Entonces mira, hay como distintos aparatos, distintos equipos donde pues la gente puede venir aquí también a hacer ejercicio al aire libre y luego pues echarte una muy buena corrida acá con tus audífonos, lo cual está padre porque es muy seguro. Aquí no tienes que andarte cuidando de coches, como mucha gente que vemos de pronto pues haciendo ejercicio en las calles. Pues la diferencia es que en este tipo de lugares sí puedes, ahí sí puedes como que traer tus audífonos, tus cascos, como dicen en otros países, puestos, venir corriendo, venir haciendo tu ejercicio y no te estás arriesgando, no estás así como que no escuchas si de pronto te puede atropellar un coche, te puede pasar algo grave. Mira, así como que si te gusta la pedaleada, por ejemplo, si hay varias pendientes, por ejemplo, esta es una de ellas, como que esta, tanto para pedalearle como para venir corriendo, pues realmente sí, ya a cierto nivel de velocidad debe estar algo pesadita. Pero bueno, pues también de eso se trata, ¿no? De hacer como que un poquito de ejercicio, de echarle ahí como fortaleza a las piernas. Oye, y te quiero comentar que el parque pues abre temprano. El parque abre desde las 6 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. Un sitio más para visitar en esta mi queridísima Ciudad de México, como muchos lugares que te he presentado a lo largo de distintos videos en este canal de YouTube. Y te estoy compartiendo un lugar precioso por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchísimas cosas de este mi México mágico mismo. Y queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Yo me quería salir por Avenida Calzada de las Armas, no hay salida, está cerrada, entonces voy a buscar otra por allá. Vámonos.